Mateo 26. El último del 25 era: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y sí, en ese capítulo era lo de los talentos, las 10 vírgenes y el juicio de las naciones. Entonces, ahí estaba hablando de todo lo que va a pasar con los impíos que se encuentran entre las naciones. Ahora sí, capítulo 26, verso 1. Cuando acabó Yahushua todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará Pesaj, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Ahora un hermano, ¿verdad?, escribió que quedan 40 días para terminar el año y 55 para Pesaj. Entonces, cuando acabó Yahushua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, para todas las palabras con respecto al juicio final, o al juicio en contra de las naciones más bien. Y después dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra Pesaj, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Dentro de 2 días se celebra Pesaj, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Aquí vemos cómo está hablando de su propio sacrificio, y menciona el término Hijo de Hombre, una vez más en tercera persona. Entonces, como siempre digo, ¿verdad?, hoy en día se habla de que, se toma, cuando una persona habla en tercera persona, como una cualidad de egocentrista, narcisista, creído, soberbio, ¿verdad? Porque se cree tanto que habla como de sí mismo como algo diferente. Y así es como normalmente lo ponen como un chiste y cosas así en películas y demás. Ese no es el punto aquí con Yahushua, ¿verdad? Yahushua no habla de esa manera por esa forma de ver el hablar en tercera persona. Yahushua habla de esa manera porque, bueno, por un lado, si escuchaba a alguien que no debía, quizá no entendía bien. Pero en realidad el punto es que no solo está hablando de sí mismo, sino que está hablando de la segunda manifestación. El testigo como Moshe, que vendría como hijo de hombre, por eso dijo: la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, etcétera, etcétera. Entonces, está hablando de sí mismo, y al mismo tiempo esto queda escrito para representar la venida del último a morir, siendo rechazado. Claro está, el último no muere en Pesaj, muere en Yom Kippur, que en sí es como un reflejo de Pesaj en el calendario, pero por si algo, ¿verdad? En sí muere en Yom Kippur, pero empieza su ministerio que lo lleva a la muerte en Pesaj. Curiosamente, dentro de 2 días es Shabbat, y el último viene a morir en Shabbat. Entonces, sabéis que dentro de 2 días, y me refiero al Shabbat milenial, sabéis que dentro de 2 días se celebra Pesaj, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Vean que, como estaba diciendo, obviamente, ¿verdad?, lo acabo de mencionar con respecto a nuestro tiempo, pero aquí acaba de decir él que en su tiempo, históricamente, faltaban 2 días para Pesaj. Les está informando a sus discípulos, después de un par de días de haber entrado a Jerusalén montando en el asno, les está diciendo: ustedes saben que dentro de 2 días ya viene la fiesta de Levítico 23, Pesaj, donde se sacrifica un cordero, y por eso les dice: y el Hijo del Hombre va a ser sacrificado. Les está informando nuevamente de su muerte. Pero vean qué curioso que no dice dentro de 3 días, no dice dentro de 4 días, no dice dentro de un día, dice dentro de 2 días. Y en tercera persona, el Hijo del Hombre será sacrificado. Pesaj quiere decir ser eximido o pasar por encima de, como cuando el espíritu de muerte pasaba en las casas de los egipcios, y cuando veía la sangre del cordero en la puerta se saltaba esa casa. Eso es a lo que se refiere Pesaj. Entonces, al verlo en lo espiritual, sería: sabéis que dentro de 2 días, para Yahweh un día son como 1000 años, por ende, dentro de 2 milenios, que sería la segunda venida, dentro de 2 milenios se celebra el que sean eximidos los escogidos, el que el espíritu de muerte no los toque por tener al cordero, y el Hijo del Hombre, la segunda venida, será entregado para ser sacrificado. Entonces vemos cómo espiritualmente está hablando de que en 2 milenios vendría el Hijo del Hombre y lo sacrificarían igual, y eso traería el ser eximido de la prueba por la que está por pasar el mundo entero en Apocalipsis. ¿Está claro?
Sabéis que dentro de 2 días, 2 milenios, se celebrará Pesaj, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Entonces los principales Kohanim, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Como sabemos, el verdadero sumo sacerdote de Yahushua, según el orden de Melquisedec. En ese momento, según el orden levita, estaba Caifás. Dice, entonces los principales Kohanim, o sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del Cohen Gadol, llamado Caifás. Caifás es como la versión, bueno, sería ya griega, del arameo kefá, que es piedra, que es del hebreo kef, que es piedra, pero el punto es hebreo, arameo, griego, fue de kef a Caifás. Y lo menciono aquí porque curiosamente del sacerdocio levita el sumo sacerdote era Caifás, quien cuando oyó que Yahushua es el Mesías rasgó sus vestiduras, lo cual está prohibido para el sumo sacerdote según la ley. Por ende él ahí lo que hizo fue rasgar el sacerdocio de sí mismo por hacer el show, porque eso fue lo que estaba haciendo. Por hacer el show, más bien cumplió la voluntad de Yahweh, que quitara el sacerdocio de sí mismo al romper la Torá como sumo sacerdote, rompiendo sus vestiduras, cosa que no debía hacer. Y curiosamente Yahushua, como sumo sacerdote celestial, según el orden de Melquisedec, establece en la tierra como sumo sacerdote terrenal o como sacerdote a Kef, Pedro, a quien nosotros llaman Kefá, que repito, de donde viene el nombre Caifás. Entonces Yahushua le cambia el nombre a Pedro, porque se llamaba Shimón, le pone Kef o Kefá, queriendo decir que iba a reemplazar a Caifás con él en la tierra. ¿Sí me explico? Eso es muy importante, me parece a mí muy interesante, pero por los cambios de los nombres que suelen hacer en las traducciones eso no se nota. En el patio del Cohen Gadol llamado Caifás. Y se confabularon para prender con engaño a Yahushua. Se confabularon, hicieron una conspiración, empezaron a conspirar para ver qué inventaban, por eso la fábula de la confabulación. Se confabularon para prender con engaño a Yahushua y matarlo. Vean cómo después de todo el tiempo que estuvo predicando, curiosamente 2 días antes se les ocurre, ¿sabe qué? Matémoslo, ya es demasiado. Después de lo de Jerusalén, después de decir que muchos de ellos se van a ir al fuego, dice, no, ya es demasiado, matémoslo, 2 días antes de Pesaj. Entonces dice que se confabularon para prender con engaño a Yahushua y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces vean cómo había gente que reconocía, pero viene una fiesta, no lo hagamos durante la fiesta. Pero vean lo que dicen, no para que Yahweh no se enoje, o no para no irrespetar la fiesta, no, para que el pueblo, porque tenían sus ojos puestos en las cosas de los hombres, igual que Satanás, preocupados por lo que la gente piense en vez de lo que Yahweh piensa. Entonces dicen, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Aquí hay algo muy particular, que lo he mencionado muchas veces con lo del calendario principalmente, porque aquí vemos que Yahushua está diciendo, la fiesta viene en 2 días, y ellos están diciendo que matémoslo, pero no durante la fiesta. Entonces hay gente entre ellos que sí puso el pensamiento de, no en la fiesta, lo matamos y después la fiesta. Ese es el punto principal, y así es como ellos pensaron hacerlo. Sin embargo, como ellos están en un calendario lunar, están 12 horas después del verdadero calendario. Por ende lo mataron durante la fiesta sin darse cuenta, por estar en un calendario errado. Y eso es lo que vemos a través de la lectura, porque el día empieza a las 6 de la mañana, pero ellos lo empiezan a las 6 de la tarde. Lo mataron a las 3. Bueno, murió a las 3, lo colgaron desde las 9. Murió a las 3 y dijeron, ahora sí hay que ir a enterrarlo porque viene la fiesta. Pero ya la fiesta había empezado 12 horas antes, ¿sí me explico? Entonces, ellos aquí están diciendo que no lo harían durante la fiesta. Por eso es que algunos, igual de fijo judíos hoy en día, dirían, no lo mataron en la fiesta, fue horas antes.
Pero es porque siguen en el calendario que sacaron de Babilonia, lunar, en el cual empieza a las 6 de la tarde y por ende están 12 horas corridos. Tras de eso, el calendario lunar y el solar, el verdadero de la escritura, que es solar y estelar en el sentido de que se cuentan las estrellas, porque el solar es de 365, el de la escritura es de 364. Entonces es un día menos que el solar, entonces no es exactamente solar como el gregoriano, por ejemplo. Entonces, por la diferencia que hay, ustedes saben que no siempre calza tan perfecto. Aquí estamos en este momento históricamente en mes de Aviv, que es el primer mes. La luna se atrasa 10 días, pero eso se nota hasta el final del año. Entonces al principio, también dependiendo del año, se puede sincronizar de tal manera que empiece el año lunar y el solar el mismo día, que es como empezaba en el tiempo de Hanok, que es como empezaba el puro inicio y que ahora solo pasa como cada 7 años, más o menos, tal vez un poco menos, bueno, dependiendo de la luna, que a veces es 9 días, a veces 10 días. Entonces, hay años, por ejemplo, este año, ¿verdad? Si no me equivoco, fue este año, ¿sí? En el que el año se sincronizó igual que en el tiempo de Yahushua. En el tiempo que mataron a Yahushua se sincronizó. Por eso la única diferencia era 12 horas. Y por eso aquí se está hablando de esta manera. ¿Está claro? Este año curiosamente se sincronizó también. Por eso vemos la luna nueva en el primer día del año. Y vean qué curioso que al final del año vemos la luna nueva 10 días antes del final del año. Aquí se prueba claramente que la luna se atrasa 10 días al año, porque empezó igual que el sol este año, como al inicio, antes de que Yahweh hiciera los ajustes, cuando detuvo el sol y la luna, y cuando devolvió el sol, los grados que lo devolvió para el rey, Hizkiyahu. Entonces, aquí vemos lo de los 10 días. Decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ese año, repito, se sincronizó, la diferencia era de 12 horas por la diferencia de calendario. Dice, estando Yahushua en Betania, en casa de Shimón el leproso, ¿verdad? Para que sepamos que no es Shimón el apóstol, el discípulo, sino el leproso. Y obviamente no es que seguía leproso, fue el leproso que Yahushua sanó anteriormente, solo que se mantiene el título para que sepamos que fue el del milagro. Dice, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Como vemos más adelante, la mujer, ya sea consciente o proféticamente, entendía que Yahushua iba a morir, cosa que mucha gente ahí no entendía. A pesar de que lo había dicho una y otra vez, me va a morir. Es metáfora, es parábola, tú sabes que le gusta hablar así. Cuando ella llega y le echa el perfume, ellos no entienden lo que está pasando. Ella lo está ungiendo para la muerte, lo está preparando para la muerte, puesto que como no lo iban a matar como una persona normal, o sea, no iba a morir como una persona normal, sino que lo iban a matar como un impío, entonces no le iban a dar el honor de un difunto que entierran, con todas las de la ley, y menos como de rey, como aquí esta mujer lo está viendo como rey y está derramando un perfume para ungirlo para el entierro. Entonces está preparando cosas que no iban a preparar los romanos, obviamente, porque los tenían como un sacrificado. Aquí dice alabastro, piedra blanda y fina con la que se fabricaban frascos para perfume. Lo único que dice este comentario. Por eso es que principalmente también, o sea, eso sería lo de las feromonas, que son, ¿verdad?, hormonas que produce el cuerpo que se perciben a través del olor. A veces son imperceptibles, pero producen atracción. De hecho, en un internet puede comprar feromonas para echarse, ¿verdad? Para que las mujeres lo vuelvan a ver. Pura feromona. Esa es la feromona. Entonces no dudo que lo traten de incluir en algunos, solo que obviamente eso lleva más. Pero sí, que en algunos perfumes lo traten de incluir. Por eso es que también un perfume, depende de la persona, huele diferente. O sea, obviamente es el mismo perfume, pero uno nota algo diferente. Y es por lo que las hormonas de la persona, lo que producen. Y eso tratan de hacer, obviamente, como la idea del perfume es atraer, entonces meten toda herramienta que puedan, hasta eso que decía, de hasta hacer sacrificios como para que el perfume sea el más llamativo, el más atractivo, el que haga más a la gente perderse. Porque aquí en este caso, en este tiempo,
la gente que usaba perfume era la que tenía mucha plata o la que se dedicaba a atraer gente, como las prostitutas. Entonces, para la prostituta era parte del negocio, era necesario tener perfume, porque se ponía en la esquina y el viento que pasa por la esquina, ¿verdad? Así, iba y pasaba por toda la cuadra y los hombres... Entonces, o sea, todo el hecho de ponerse en la esquina, lo que tiene que ver con el perfume, todo eso viene de ahí mismo, de que sabían cómo manejar los vientos para hacer que los hombres fuesen atraídos, las fuesen a buscar y llevárselos y perderlos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, los hombres de poder tenían suficientes riquezas como para poder gastar en perfumes que eran muy caros en ese tiempo. Por eso digo que la mayoría de la gente no andaba perfumado. Entonces era algo o de prostitutas o de reyes. Por eso aquí es que muchos deducen que esta era una prostituta. Había sido prostituta y se había arrepentido de su pecado y reconoció a Yahushua como Mashiach. Y aquí gastó lo de un año de trabajo en Mashiach. Que eso sería como cuando Elishua quemó todos los yugos y los bueyes para darle a comer a todo el mundo, porque dijo: yo no vuelvo a trabajar en esto, yo ahora me voy a dedicar al Padre. Entonces ella sacó el perfume y lo derramó como diciendo: le entrego todo, yo no vuelvo a eso, y al mismo tiempo obviamente lo está ungiendo para la muerte. Sí, fijo, tuvo que haber sido un super perfume, no era cualquier perfume porque sería el que cubriría a Mashiach. Y por eso lo caro de este en particular. Y perdón, el aceite, por si algo, también es como un perfume, porque es súper fragante, huele súper rico, por si algo, el aceite de unción con el que ungieron a David. Pero es un poco diferente, en el sentido de que al aquí decir perfume, puede ser que se estuviese refiriendo a algo con otros ingredientes. Ahora, puede ser que por ser la versión griega hayan pasado de aceite a perfume, o sea, esa sería otra posibilidad. Pero el aceite de unción con el que se ungía al rey, al sumo sacerdote, era especial. De hecho, el que traía canebesen, ¿verdad? Y canela, y otro par de ingredientes, y se hacía ese aceite para ungir, y representa la Ruach HaKodesh. Aquí lo están ungiendo, pero para la sepultura. Y algo principal de ungir a alguien que iba para la sepultura era perfume. Perfumarlo bastante, todo lo que se pudiese, porque dentro de horas podía estar poco mal la situación en ese aspecto. En el caso de Yahushua, obviamente su cuerpo no se corrompió en lo absoluto durante esos 3 días, porque él no había cometido pecado, y es el pecado el que produce que el cuerpo se vaya destruyendo. Dice: y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, estos discípulos, y el principal era Judas, que le molestaba esto. Sabemos que es Judas, que se va a esperar de él, ¿verdad? Pero en ese momento no era el Judas que todo el mundo conoce. En ese momento era uno de los discípulos que a veces salía con unas. Entonces él que se enoja y empieza a decirle a todos los demás: hey, deberíamos enojarnos, eso no debería pasar, esta plata podríamos usarla para algo, alimentar a los pobres. Y no era en realidad para alimentar a los pobres, era para él poder sacar algo. Entonces dice: al ver esto los discípulos se enojaron. Y aquí el hecho de que este evangelio dice discípulos en plural nos hace entender que, o sea, no entendían, y la falta de entendimiento, que esto es clave, la falta de entendimiento produce que uno se rebele o que vaya en contra del plan de Yahweh. Por eso, o sea, produce si uno no tiene cuidado. Por eso es que hay que cuidarse y traer todo pensamiento de evidencia de Mashiach para no caer en eso. Porque cuando uno está pasando por aflicción y no sabe por qué la aflicción, ahí mucha gente se desvía, o otros se vuelven más apartados y se acercan más a Yahweh. Entonces aquí los discípulos vemos que se enojan por no entender qué es lo que está haciendo la mujer. La mujer, por un lado, se está arrepintiendo. Eso es más grande que cualquier plata. Se está arrepintiendo de su pecado, va a ser otra mujer. Segundo, está preparando a Yahushua para la sepultura, algo importantísimo. Tanto así que el hermano acaba de decir que lo más seguro era un perfume súper especial. Pero eso no lo entendían los discípulos. Ellos entendían que era un perfume súper especial, pero no entendían qué es este desperdicio, echándoselo encima a la cabeza. Entonces, ellos no entienden por qué está sucediendo esto, y eso hace que se enojen. Lo cual obviamente no debería, pero ellos piensan, por su falta de entendimiento, que es justificado su enojo.
Y digo todo eso porque hay que entender que no podemos caer en eso cuando no entendemos lo que está pasando o lo que estamos viendo que Yahweh está haciendo. Y en el caso, digamos, del líder o del pastor, como en este caso Yahushua, en vez de enojarse, deberían, digamos, un pastor de una congregación, en vez de enojarse enfrente de todos y todo el mundo, más bien quedan peor después, mejor tomarlo al lado y decirle, disculpe, es que eso me pareció por tal razón, no sé. Y el líder le podría decir, es que usted no vio correctamente, es que usted no sabía, es que esto era para que, etcétera. En vez de empezar con murmuración como hizo Judas, de hey, vea qué bárbaro, qué desperdicio. Y hasta Yahushua se lo permitió. Entonces, curiosamente vemos que aquí es Judas el que hace esto y vea, él quería sacar plata de ese perfume. Se enoja, trata de murmurar y pasar el enojo a los demás discípulos, lo cual parece ser que funcionó en parte, por lo que dice este evangelio. Más adelante está pensando, no, voy a ver cómo saco plata, lo vendo porque lo vendo. Entonces vean cómo aquí en cierta forma pudo haber llevado a la venta de Yahushua, en el sentido de que él no respetaba a Yahushua lo suficiente como para respetar sus decisiones y las cosas que hacía, y dudaba y cuestionaba, ¿por qué está permitiendo que esta mujer derrame todo ese aceite, tanta plata? No, yo ya no lo voy a seguir más, voy a sacar plata de otra manera. Y llega a los fariseos y les dice, ¿cuánto me dan? Entonces vean cómo esa rebelión por falta de entendimiento puede llegar al punto de vender al mismo Mashiach. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta Yahushua, al darse cuenta, porque lo estaban hablando entre ellos, eso es murmuración, causar división en la congregación, y eran los discípulos. En vez de hablarlo con él, no, Yahushua se dio cuenta. Al darse cuenta Yahushua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Verdad? Porque, y al decir molestáis a esta mujer es como que llegaron donde la mujer, hey mujer, ¿qué le pasa? ¿Por qué haces ese gasto? Nos hubiera dado la plata mejor. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Y tras de eso, el ver la murmuración de ellos, la queja de ellos, de fijo la mujer se empieza a sentir como, uy, algo malo hice, no debía haber hecho eso. Y le empiezan a poner duda del acto profético tan grande que estaba haciendo, por el cual iba a quedar ella escrita, no su nombre porque no sabemos cómo se llama, pero ella escrita en la historia. Al darse cuenta, Yahushua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Vean qué importante, es una buena obra. Yahweh se la va a tomar en cuenta. Yahweh no se va a enojar como ustedes que no entienden. Y no ustedes, sino los de ese momento, ahí presentes. Sino que es una buena obra, aunque el hombre no entienda, porque el hombre lo ve todo según, por ejemplo, la escasez. Como en este mundo hay escasez y no saben que es por las malas obras y otro montón de cosas, no porque Yahweh lo quiera o lo mande. Entonces juzgaban a la mujer como diciendo, si ella gasta ese perfume, va a permanecer la escasez, sin entender que Yahweh da lo que, o sea, como dice la oración, el lejem nuestro de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya la comida está ahí para cada uno, pero no todos la piden, no todos la buscan, y no todos, obviamente, tienen la fe como para recibirla si es que la piden, y no entienden también que el que no trabaja que no coma, dice la escritura. Entonces hay mucha gente que lo que quiere es que baje del cielo como el maná, por ende quieren estar en el desierto en vez de la tierra prometida, y eso lleva a otro montón de cosas. Pero el hecho de que están pensando desde la carne hace que se piense con esa mentalidad de escasez, como para decir eso es un desperdicio, sin reconocer la obra que Yahweh está haciendo ahí y entendiendo que Yahweh puede mandar miles de perfumes así si le da la gana. Entonces, ellos tienen sus ojos puestos en la carne en ese momento, en lo del mundo, y eso hace que no entiendan el plan de Yahweh, hace que no puedan ver las buenas obras, que eso es clave. Vieron eso como una mala obra, siendo una buena obra, y eso muestra que tenían lentes errados, estaban juzgando por las apariencias, y según la carne, gastar un perfume de un año de salario echándoselo a alguien en la cabeza, desperdicio. Pero según lo espiritual fue un evento gigante, por ende fue una buena obra que Yahweh estaba poniendo en ella, y que después los discípulos, siendo influenciados por la carne, la estaban haciendo sentir mal por eso bueno que hizo.
Entonces hay que tener cuidado con cómo juzgamos las obras o las cosas que una persona hace, por qué lo hace. Y entender que el plan de Yahweh y la forma en que Yahweh ve las cosas es muy por encima de cómo uno pueda verlas o llegar a entenderlas con lo poco que ve. De la congregación, sí, la congregación que entiende a Mashiach y entiende que iba a morir mientras los discípulos no habían entendido a pesar de que se los había acabado de decir. Y como, por ejemplo, porque ahí dice discípulos, ¿verdad? Todavía el término apóstol no se está utilizando, porque apóstol es alguien que es enviado con el ministerio, pero discípulo es un alumno. Por eso es que discípulos hubo más de 12. Al final terminaron siendo solo 12 y esos 12 se convirtieron en apóstoles. De hecho terminaron siendo solo 11. Después se metió Pablos y apóstoles. Pero antes de apóstoles eran discípulos, alumnos. Y como alumnos habían más. Y por ende algunos, o sea, esos más extra, además de los 11, ¿verdad? Porque el mismo Judas le vendió. Todos ellos decían creer, pero después se desviaron por una u otra cosa, como cosas como estas, por ejemplo. Quizá este cuento de Judas le llegó a alguno de ellos y dijo, sí, tiene razón, ese gasto me parece malo, ya no lo voy a seguir, por ejemplo. Entonces, se podría ver como la congregación que acepta a Mashiach, en este caso el fin de los tiempos, al Hijo del Hombre, pero las otras congregaciones, los otros que se consideran creyentes o alumnos, discípulos, se van a enojar y decir, no ve cómo ven a esa persona, no ve cómo dicen de esta persona que es de la escritura, cosas así. Entonces dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Vean eso no es una maldición de Yahushua diciendo, no, ahora es que los pobres van a seguir siendo pobres. No, Yahushua está diciendo una realidad de este mundo. Este es un mundo temporal. Es un mundo donde por el libre albedrío existiría, o sea, por el libre albedrío del hombre y el permiso que Yahweh le da para que el hombre haga lo que quiera, a pesar de que sabe lo que no debe hacer, en este mundo entonces entraría el mal, digamos, porque alguien puede robar, una persona se puede quedar sin comer, por ejemplo. Entonces, en este mundo, mientras exista esta realidad temporal, va a existir la posibilidad de pobreza, de injusticia, de sufrimiento, entre otro montón de cosas. Es como decir, mientras exista este mundo va a haber sufrimiento, va a haber aflicción, que es parte de lo que nos dice en otro momento. Si no, yo los sacaría del mundo, pero como van a estar en el mundo, le digo al Padre que los proteja de la aflicción, que los proteja de la tribulación. Pero mientras estemos en este mundo va a haber escasez. El haber vendido ese perfume no hubiera quitado la pobreza del mundo. El Papa puede quitar la pobreza del mundo. ¿Lo hace? No le da la gana. Bill Gates puede quitar la pobreza del mundo. ¿Lo hace? No, quiere matar la humanidad. Entonces, hoy en día hay varias personas que podrían quitar la pobreza del mundo. ¿Lo quieren hacer? En realidad no, porque es parte del plan para poder deshacerse de un montón de gente o controlarles, porque la pobreza es una forma de control. El no darle a una persona dinero o no ayudarle económicamente en el sentido de a través de trabajo, que quede claro, en una nación, por ejemplo, lo que hace es esclavizarlos, porque es quitarles poder. En este mundo el dinero es poder. Al quitarles el dinero se les quita el poder. Aún el poder de adquirir conocimiento en muchos casos, a pesar de que existe la internet. Y eso hace que se vuelvan esclavos a través de la falta de conocimiento, a través de la falta de dinero. Y por ende la pobreza, el enemigo la utiliza como un arma para esclavizar a las personas. Ahora Yahweh enriquece y Yahweh empobrece. Entonces solo Yahweh decide quién puede caer en pobreza y quién puede caer en riqueza. Y digo caer porque hasta eso puede ser un hueco en el que se hunde la gente. Eclesiastés 7.1 dice, vale más el buen nombre que el buen perfume. Vean eso. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Entonces vean cómo en este mundo todo está al revés, porque la gente ve mejor el día de nacimiento que el día de muerte. Sin embargo es mejor el día de muerte. Por eso, igual con esto, ella hizo una buena obra, pero ellos vieron una mala obra. Por eso conecta el perfume, el buen perfume, con el día de la muerte. Por eso se le echó un buen perfume preparándolo para el día de la muerte. ¿A quién?
a aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre, porque es mejor un buen nombre que un buen perfume. El buen perfume que se le derramó era para representar que ese es el mejor nombre que hay, quien estaba siendo preparado para morir y darnos la vida eterna. Dice el verso 46 de Lucas 7: tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Ahora vean que acabamos de ver que una lo ungió en la cabeza y otro en los pies, ¿verdad? Son dos historias diferentes, pero se parecen mucho porque el nombre es hasta el mismo. Era un hombre llamado Shimón, lo cual en el judaísmo sucede demasiado. Se usan todos los nombres de la escritura una y otra vez, entonces es muy común que la gente en la cultura hebrea se llame similar. Y me refiero, ¿verdad? Porque hoy en día sigue sucediendo con los judíos, pero no que sean los hebreos o los israelitas. Curiosamente ayer escuché a un judío, un rabino, hablando ¿de qué estaba hablando? Está hablando de cábala y de si la cábala puede predecir el futuro. Y la forma en que lo puso en realidad no es la cábala, o sea, la cábala es como una rama de estudio que busca detalles en la escritura, en la Torah, con respecto al futuro. Entonces, no es como que la cábala, sino que la cábala es la que dice, ok, a través de esto usted puede deducir algo. En la Torah, quede claro. Y curiosamente él mencionó la historia, para poder contar otra historia, mencionó la historia del rey del reino de Khazar, que se convirtieron en judíos. Y me sorprendió oírlo de un rabino, porque de verdad esa es la historia de aquellos que se conocen como la tribu número 13. Y digo se conocen por el libro, hay un libro que se llama así. Y son falsos, no son israelitas. O sea, ¿se acuerdan que les he dicho que la enciclopedia judía dice que desde hace mucho ya los judíos de hoy en día son en realidad edomitas, descendientes de Esaú? Y eso empezó a suceder desde que Juan Hircano conquistó la tierra de los edomitas y los convirtió, no a todos los edomitas, pero a una gran parte, los convirtió al judaísmo. Y a partir de ahí se mantuvieron y eventualmente llegaron a ocupar la mayoría. Y después llegaron los del reino de Khazar, que se convirtieron al judaísmo, y esos tampoco son israelitas. Entonces la mayoría de los judíos no son israelitas. Pero me sorprendió, repito, oír a un rabino contar esa historia y mencionar que la mayoría de los judíos de Europa, o que vinieron de Europa, son en realidad de esa tribu que no es israelita, pero hoy en día se llaman judíos y la gente piensa que es israelita. Y como les digo, me pareció interesante oírlo de un judío, que me imagino que, o sea, porque la mayoría lo mantiene oculto, o otros ni siquiera lo saben. Entonces, decía aquí el verso que me dijo. Bueno, me dijo un verso, pero voy a leer un poco. Dice, uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Aquí vemos que era un fariseo que se llamaba Shimón. Sin embargo, en el que estamos viendo en Mateo, era un leproso que él sanó, que se llamaba Shimón. Cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa, y aquí, cuando supo que Yahushua estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Yahushua a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Y lo que mencionaba la hermana que mandó el mensaje, verá cómo esto de los pies se conecta. O sea, es como similar a esto, pero aquí fue la cabeza, como Yahushua, cabeza de la congregación. Ahí los pies, como los dos testigos siendo ungidos para la muerte. Dice, con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, vean que, o sea, lo está invitando a comer porque ve lo que hace, se supone, pero cuando está comiendo con él, lo empieza a cuestionar en su corazón, si fuera profeta. Entonces, como diciendo, no, hombre, es cualquier persona. Porque si él supiera, y vean cómo es el fariseo el que está mal, porque sí, Yahushua sabe, le importa, no, pero el fariseo está pensando, no sabe, porque si supiese le importaría. Entonces está juzgando a Yahushua como él mismo juzga. Y ese es el problema de este mundo, en el sentido de que juzgan al Padre según sus propios pensamientos, entonces lo terminan metiendo en una cajita y al final creen en sí mismos como Elohim. Entonces,
porque tenían a Elohim mismo y lo estaban juzgando como ellos piensan, y ellos, según lo que Yahushua nos revela, son malignos, por ende estaban juzgando a Yahushua de malo, y por eso terminan diciendo que tiene demonio, y etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el fariseo, repito también como dice Yahweh, pensaste que yo era como tú, porque el fariseo piensa que Yahushua es como él y por ende debería ver mal a los pecadores, o sea, verlos como menos y como no querer ni que lo toquen, y por eso dice esto en su corazón: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Entonces respondiendo Yahushua le dijo: Shimón, tengo algo que decirte. Qué bueno en ese momento Shimón. Ahora, que bueno, tengo algo que decirte. Es como, al hacer esto Yahushua le está revelando: sí, soy profeta, sé lo que usted acaba de decir en su corazón y sepa que estás muy equivocado de todas maneras. Shimón, tengo algo que decirte, ¿verdad? Porque el profeta lo que hace es revelar lo que la persona tiene en el corazón, lo sepa el profeta o no. Y Yahweh usa al profeta para que diga cosas que le llegan al corazón a la otra persona, porque solo la persona entiende lo que se le está diciendo directamente. Se conecta tan directo que la persona, digamos, bueno, dependiendo de la situación, la persona puede llegar a pensar que de verdad es directa la situación. Como muchas veces, bendito Yahweh, y bueno, es que no sé por qué ahora que... O sea, como en el sentido de que Yahweh le puede hablar a alguien directamente a través de otra persona, y quizá esa persona no sepa que Yahweh lo está utilizando para eso, pero eso es más o menos como funciona la profecía, y aquí lo vemos. Shimón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. ¿Cómo maestro? Si en tu corazón estás... Pero bueno. Cierto acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas, ¿verdad? Estamos por si algo en Lucas 7. Y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondió Shimón y dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado correctamente. O sea, como diciéndole, esto sí lo puedo juzgar correctamente, pero lo otro no. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Shimón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre de ese tiempo, como lo vemos desde Abraham, y que era, o sea, era como una forma de mostrar atención al invitado, respeto, amor, etc. Y no me diste agua para mis pies, pero esta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besar mis pies. ¿Verdad? Pero el punto, obviamente, o bueno, por si algo, ¿verdad? Hemos visto que en ese tiempo los hombres se daban besos, aún hoy en día, pero en diferentes países. Entonces era común que se saludase de beso en la mejilla, una muestra de amor, una muestra de pacto. Por eso Yahushua lo menciona. Curiosamente es así como lo entrega Judas, ¿verdad? Entonces aquí Yahushua no se está refiriendo a que, es que yo quería un beso de Shimón. Ese no es el punto. El punto es que usted no me ha mostrado el respeto, no me ha mostrado el amor verdadero, no me ha mostrado el honor que ella está mostrando. O sea, la forma en que ella estaba actuando estaba mostrando el corazón que había en ella y el deseo de ser perdonada, mientras que él se consideraba ya perfecto, por ende está viendo a Yahushua como un igual, tanto así que ni le da pelota. En el sentido de que no le da nada, no le da agua, no le da beso, no le da honor, no le da respeto. Según él, con decirle maestro es más que suficiente, porque tras de eso ni siquiera eso piensa en su corazón. Que es hipocresía, y lo está cuestionando, que es lo mismo que hablábamos ahora, no en el mismo nivel, pero similar con los discípulos. Entonces le dice: tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Eso es clave, el que se le perdona poco, poco ama. Y vean que también es clave, se le perdona poco, no necesariamente el que haya fallado poco. El punto es, hay muchas personas que fallan un montón, pero piensan que no. Entonces solo piden perdón por una o dos cosas. Entonces se le perdona poco. Y como esa persona piensa que no ha fallado mucho, no ama mucho, porque el perdón que se le ha dado ha sido poco. Entonces no es para tanto. En el sentido de, bueno, como la parábola del dinero que le dio, ¿verdad? Una persona se le, digamos que deba $1,000,000 y estén por meterlo a la cárcel, o matarlo, dependiendo a quién se los deba,
se le perdona la deuda, imagínese lo que esa persona va a sentir, sabiendo que lo iban a matar por eso. Mientras que a alguien se le perdonan 5.000 colones, y es como, 1.000 colones, está bien, qué bueno, me los perdonó, pero aquí los tenía, pues si los quiere. ¿Sí me explico? Entonces, no se siente tanto, y ese es el punto de las personas que creen que no le deben nada al Padre, que creen que sus obras los justifican delante del Padre. Entonces, no le aman verdaderamente, porque no piensan que, que han sido, o sea, no se dan cuenta de todo lo que Yahweh les ha perdonado. Y al no darse cuenta de eso, dicen, no, Yahweh no ha hecho mucho por mí. Lo único es que me dio la vida cada día, comida, familia, etcétera. Entonces, es muy importante este verso de que el que ama poco, el que perdona a pocos, ama poco. Entonces, aquel que reconoce todo lo que necesita arrepentirse y de lo que va a ser perdonado, esa persona entonces llega a amar mucho. Y eso es parte de la razón también por la que el último viene como hijo pródigo, para que ame mucho al Padre. Por eso es que así, a través de venir como hijo pródigo, se sujeta a sí mismo al Padre, mientras que en la primera venida, al venir sin pecado y por ende sin necesidad de perdón, todo fue sujeto a Él. Pero después Él mismo se sujeta al Padre. Y esa es una manera en que lo hace. Juan 12, 1. Dice 6 días antes de Pesaj. Ahí dice 6 días antes de Pesaj, fue Yahushua a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado a los muertos, y le hicieron allí una cena. Miriam servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, aquí eso es lo que decías, era de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yahushua. Una vez más vemos los pies de Yahushua. Y 6 días antes, aquí acabamos de ver que faltaban 2 días, ¿está claro? Entonces hay varias diferencias, como podemos ver. Dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Que eso era de ahí donde se saca lo de un perfume que valía el salario de un año entero. Y se le dio a los pobres, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces ahí vemos que era Judas el de esas salidas, todo lo que tenía que ver con plata. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí en este caso, volviendo a Mateo, decía, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ahí vemos que estaban molestando a la mujer por haber hecho eso. Aquí vemos más que el reclamo fue por el gasto del dinero, y fue Yahushua cuando le responde, vamos a ver, dice, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto. O sea, y el evento es muy similar, es muy parecido, por eso es que algunos lo conectan. Sin embargo, ese par de diferencias me parecen claves. También que dice Miriam, que era la hermana de Lázaro. Y aquí vemos que llega una mujer que no se menciona quién es, y estaba en la casa de Simón. Y aquí era la casa de Lázaro. Bueno, donde estaba Lázaro en realidad. Y sí, como les digo, o sea, se parece muchísimo a la historia, tanto así que, o sea, parecen paralelos algunos versos, como eso de los pobres. Sin embargo, el hecho de que hace un verso había dicho que faltaban 2 días y ahí faltaban 6, me parece clave. Aquí dice, estaba donde estaba Lázaro. Bueno, eso puede ser que Lázaro estuviese en casa de Simón, ¿verdad? Puede ser, entonces. Y otro detalle más había visto, que nada más dice una mujer y ya conocemos a Miriam, entonces también eso creo que eso indicaría como que era una mujer que ellos no conocían en ese momento. Dice que y no tiene algo profético para este tiempo la mujer como la congregación apartada que salió de la idolatría, adulterio. Así es, Zulay. Similar a Rahab. Recuerdan que Rahab aceptó a los 2 testigos y por eso se salvó ella y toda su familia, y ella había sido prostituta. Aquí ella dejar el pecado, porque repito, no dice que es prostituta, entonces no le quiero poner ese título, es lo que se deduce por el tipo de perfume que era, o por lo valioso que era el perfume. Y bueno, que la otra diferencia era que ahí dijo los pies y aquí Mateo dice la cabeza.
Aunque obviamente desde la cabeza llega hasta los pies, pero una dice le ungió la cabeza, la otra dice le ungió los pies. Ahora, lo que está diciendo, sí, la congregación escogida, que es como Rahab, que estaba en la idolatría, estaba en la gran ramera, en la doctrina falsa, pero deja la doctrina falsa para aceptar a los dos testigos como el Hijo del Hombre, y por ende los otros la molestan, la odian. Ahora sí dice, en Lucas se puede ver como primera y segunda venida, en Mateo para reyes unge la cabeza. Ah, ok, buen punto, exactamente. Recuerden que Lucas está escrito para ser humano, para cualquier ser humano. Escribe de Yahushua como el hombre, por ende como el Hijo del Hombre. Curiosamente le ungen los pies, como los dos testigos cuando viene el Hijo del Hombre. Y viene a predicar a las naciones, donde están todos los hijos del hombre, todos los hijos de Adán, de todas las naciones. Y ahorita en Reyes, que los reyes son líderes, son cabeza. Perdón, ahora en Mateo, que Mateo escribe para reyes, y los reyes son cabeza. Entonces vemos que le unge la cabeza, como Yahushua, el que nos da el reino. Así es. No, como digo, por esas tres diferencias me parece que sería otra. Porque una dice 6 días, en otro 2 días. En una dice que le unge los pies, en otro que le unge la cabeza. Uno estaba donde estaban Lázaro y otro fue a la casa de Shimón, el leproso, el que había sanado de lepra. Sí, bueno, en una dice que es Miriam, en la otra no se sabe quién es. Que eso también, o sea, esa no es tan fuerte, ese argumento, porque a veces sucede eso en la escritura, que no se mencione el nombre de una persona y en otro sí se mencione, pero al menos se ven todas las demás conexiones, se ven todas las demás cosas que se unen para poder ver que esa persona que no se menciona su nombre es este nombre. Entonces, ese tal vez no sea tan fuerte, pero sí, se menciona a Miriam y después no se menciona el nombre. Al darse cuenta, Yahushua les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. No solo porque se iría por 2000 años, sino porque recuerden que los muchos no van a tener acceso a Mashiach el primero, sino solo al último. Por ende es como diciendo, no siempre me tendréis, hasta aquí. Recuerden que Yahushua le dijo a los discípulos, ustedes me verán más, pero el mundo no me verá más. El mundo ya no va a ver más a Yahushua. Y por eso tiene que venir el último, porque ese es el que vería el mundo ahora. ¿Sí está claro? Porque ¿cómo puede haber segunda venida si él dijo que no le verían más? De ahí también, no dudo, parte de la doctrina falsa del rapto, que dicen que la segunda venida es ellos siendo llevados y solo ellos lo verían. Pero bueno, no es eso. Entonces, dice, pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, vean que ahora dice mi cuerpo porque al echárselo en la cabeza, ¿verdad?, corrió por todo su cuerpo. Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique estas buenas nuevas en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariot, fue a los principales Kohanim. Dice, ya esta es la segunda o la tercera vez que me hace esto. 3 perfumes, si hubiéramos vendido por 900 denarios, tendríamos ya, imagínense, casi los 1000. Entonces vemos que estos eventos en los que se hacía un gasto que para algunas personas era innecesario, eso llevó a la mente de Judas, que era tan de plata, de dinero, o sea, que pasaba pensando en dinero, no que fuera muy inteligente, sino que pasaba pensando en dinero, hizo que viera a Yahushua como malo. Y eso es muy importante. Recuerden que la escritura dice en Isaías 65:11 que dejaron el monte de Yahweh, su reino, por poner mesa para Gad, que es como llaman a Dios en inglés, Gad. Pero Yahweh dice, dejaron a Yahweh para seguir a Gad. O sea, Gad no es Yahweh, Dios no es Yahweh. La gente que sigue a Dios, que sigue a Gad, están siguiendo a otro. ¿Y quién es ese otro Gad? Fortuna, es el significado de la palabra Gad en hebreo. Entonces Yahweh dice, dejaron a Yahweh para seguir la fortuna. Por eso es que después Yahushua tiene que hacer lo mismo y decirle al mundo, cuando viene, no podéis amar a dos poderosos, amarás a uno y odiarás al otro. No podéis amar a Yahweh y a Gad. No podéis amar a Yahweh y a las riquezas, la fortuna, que algunas traducciones ponen mamón, refiriéndose al dinero. No podéis amar a Yahweh y a Gad,
Lo mismo que vemos en Isaías 65:11 que hacían en esos años, lo seguían haciendo cuando Yahushua vino y lo siguen haciendo hoy en día, porque Gad es el poderoso de este mundo y por eso la gente busca a Gad porque quiere poder en el mundo, dinero. Entonces, aquí vemos que Judas adoraba a Gad y no pudo sacarse a Gad de la cabeza, por más que anduviese con Yahushua. Y el ver que Yahushua no adoraba a Gad y por ende dejaba que lo derramaran en el suelo, hace que él se ofenda y la agarre en contra de Yahweh, en contra de Yahushua. Porque al que ama es a Gad y no podéis amar a dos al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Como amaba tanto el dinero, no logró amar a Yahushua. Y por eso fue y lo vendió. Porque amaba más el dinero. ¿Sí me explico? Muy importante. Y el dinero se manifiesta como el Dios del mundo, Gad. Y por eso la gente que no logra hacer la separación termina rechazando la verdad, que es Mashiach. Como mucha gente, muchos científicos, muchos doctores que dicen, no, si yo digo la verdad acerca del corona me despiden, necesito el dinero, vendo la verdad. Sí, al precio barato. Y barato, sí, porque me pagan tanto, entonces voy a decirle a todo el mundo que las muertes son inmensas, que esto y que lo otro, que alguien entra por que lo atropelló un carro, ponemos que murió de COVID. Y todas esas cosas que hacen. O entra alguien y le ponen el COVID. O dicen que le pusieron el COVID. Montones de cosas. O por otro lado, las noticias, el montón de muertes que los doctores porque se vendieron ya dijeron. O los científicos con respecto a la evolución. Es que no, si voy en contra de la evolución no me dejan ser maestro aquí, entonces no me pagan. Entonces por el dinero, mejor digo una mentira. Venden la verdad. Como hizo aquí Judas. Por el dinero, Gad. Y eso es clave entenderlo, igual que en todas las iglesias también cristianas, donde es, si usted trae plata, le va a ir bien, si no, ay pobrecito. Entonces al final están adorando el dinero es lo que los mueve. La gente que va a la iglesia porque quiere más dinero en la cuenta, que da plata en la iglesia porque quiere que Yahweh le multiplique la plata de la cuenta, no por lo que debería ser la ofrenda. Y otro montón de cosas, vuelvo y repito. Eso es clave porque sigue pasando constantemente. Pero no, todos critican a Judas y no se dan cuenta que muchos harían exactamente lo mismo. Vean qué particular que Gad es el poderoso de la fortuna, el Dios de la fortuna, el Dios que adoran en este mundo. Gad. Y aquí Judas era el encargado del dinero. Yahushua es Yahweh en la carne. Judas sería Gad en la carne, que está bajo Yahushua, pero decide enfrentarse contra él al venderlo. ¿Sí me explico? Entonces, Gad, ese ángel caído que la gente prefiere, es como Judas, porque siguió el dinero y prefirió venderle a la gente a Mashiach, dárselos para que lo matara. Entonces, nada raro que cuando habló con Yahushua, bueno, por un lado Yahushua sabía quién era, lo que iba a hacer, entonces es posible que el mismo Yahushua le haya dicho, maneje usted la bolsa, pero puede ser que el mismo Judas le haya dicho, yo soy bueno para eso de las matemáticas, si quiere yo me encargo. Y Yahushua, ya sé qué hacer, pero bueno. Exacto, hombre de la ciudad, exacto, por eso se llamaba Iscariot, hombre de la ciudad, y los hombres de la ciudad solo están pensando en plata, en negocios. Y Iscariot o Kiriot, que quiere decir ciudades, Kiriot era un lugar edomita que fue convertido por Juan Hircano al judaísmo. Por eso algunos creen que Judas ni siquiera era israelita, sino que era una representación de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, como Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9 dice. Y qué curioso que una de las características que se habla más en este mundo con respecto a los que dicen ser judíos y no lo son, es que son plateros. Y que muchos son contadores y abogados. Los abogados venden la verdad y los contadores la cobran. Entonces, es muy curioso cómo se dan las cosas en el mundo. Se mantiene la misma cuestión, pero un aspecto más global, dirían ellos, los Judas. Entonces, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Yehudá Ishkiriot fue a los principales Kohanim, la gota que derramó el vaso, y dice, ¿sabe qué? Voy a ir a donde los sacerdotes, ellos lo andan buscando, yo se los doy facilito.
Entonces uno de los 12, que se llamaba Yehudá Ishkiriot, fue a los principales Kohanim y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Vean tras de eso que ni siquiera es buen negociante. Ni siquiera trae un precio. Él dice: ¿qué me dan? Deme lo que sea. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y eso muestra el odio que tenía, o lo que estaba sintiendo tan en contra de Mashiach, que al final, por la forma en que hace el negocio, está el punto de deshacer. Es como cuando uno le dice: deme lo que quiera, ¿qué? ¿Cuánto me da por eso? Es como: no, lo que quiero es deshacerme de esto, y si puedo sacar algo, bendito Yahweh. Bueno, cuando uno hace eso, obviamente Judá no estaba pensando de esa manera. ¿Sí me explico? Entonces la forma en que está hablando es como: no, el punto aquí es deshacerme de él, ya no quiero que sea mi líder, ya no quiero que sea maestro. Ustedes hagan lo que les dé la gana, y si puedo sacar algo, denme lo que sea. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Oigan, ellos le asignaron 30 piezas de plata, que según Levítico es el precio de un esclavo. Entonces vean, los fariseos, los que supuestamente enseñan la Torah del Padre, dijeron: ¿sabe qué? Comprémoslo de esclavo, ¿qué les parece? Que sea nuestra propiedad para poder hacer con él lo que nos dé la gana. Paguemos 30 piezas de plata, como dice la Torah. Curiosamente, aquí se cumple lo que fue reflejado en la historia de Génesis 37, que bendito Yahweh, la estamos leyendo, la leímos el Shabbat y no hemos acabado, entonces seguimos este Shabbat. Vean cómo entre Shabbat y Shabbat, donde estamos leyendo la venta de Yosef, se da la venta de Yahushua, que es lo que eso representaba. Bendito Yahweh, una vez más, cómo conecta todos los estudios, ¿verdad? Los estudios de Shabbat, lunes y jueves, se conectan entre sí siempre, y como saben, no es como que lo planeamos. Uno de los libros gnósticos, bueno, lo ponen como gnóstico, yo no lo considero de los libros gnósticos, pero lo meten entre el montón. Yo lo llamaría apócrifo. El libro de Judas, el Evangelio de Judas, que le llaman, ya me lo he leído, lo que hay de él, porque no está completo. Lo que hay de él son partes, son porciones. Entonces uno, si lo busca en internet, por ejemplo, está leyendo y dice: entonces Yahushua le dijo a Judas, espacio, 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 o sea, palabra perdida, palabra perdida, palabra perdida, y este fue y hizo tal cosa. Entonces eso es como leer fuera de contexto. Si no se tienen todas las palabras del texto, es leer fuera de contexto. Entonces sacar interpretaciones acerca de cómo era Judas a través de un libro que está incompleto es incorrecto. Entonces, por ese libro, que ya repito, he leído y no considero que sea suficiente lo que dice como para sacar esas deducciones. Principalmente porque la escritura nos dice un montón de cosas más. El problema es que la gente va y lee esos libros, y como no están en la Biblia, les dan más importancia, de alguna manera, lo cual no es lógico. Pero dicen: es que como la Iglesia Católica lo sacó, entonces por algo es, voy a leérmelo, algo debe decir. Y estoy hablando de los gnósticos, pero entre esos meten el de Judas, se leen el de Judas y dice: ah, ok, ve, aquí está diciendo que eran súper amigos. Y ellos piensan que Yahushua le dijo a Judas, como diciendo así: Judas, usted como es el mejor de todos los discípulos, el que más entiende, es el único que sabe que me tienen que matar, entonces le doy el trabajo que me vaya a vender. Así es como ellos lo ven. Como usted es el mejor de todos, usted es el único que sabe que me tienen que matar y que eso se tiene que cumplir, entonces vaya y véndame. Si eso hubiese sido así, Yahushua no diría que mejor le hubiese sido a él no nacer. Yahushua no diría que era el hijo de perdición, no diría que era Satanás el que le entró cuando comió el lejem, el matzá, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas que dice en la escritura van en contra de lo que ellos inventan con el libro de Judas. ¿Cómo pueden seguir creyendo eso si va en contra de la escritura? Mi punto, por eso es que yo siempre les digo a las personas: si va a leer los libros gnósticos, primero le hace la escritura como 3 veces, para que no se lo lleve engañado esas doctrinas falsas. Porque si no va con la escritura, es mentira. Así de simple. Así como todos los libros de la escritura van los unos con los otros, se responden las preguntas que salen aquí, se responden aquí, lo que falta aquí lo vemos acá, lo que parece contradicción se arregla con esto. Entonces necesitamos toda la escritura para poder entender los gnósticos. Cuando alguien habla de los gnósticos y se deshace la escritura, termina con esas teorías.
Y, o sea, entiendo la teoría y yo podría más o menos, o sea, entiendo el punto de que, ok, digamos que uno sí es el que entiende, entonces algo tan difícil como vender al Mesías para que lo maten, ¿quién se atrevería? Solo uno que o que no entienda nada o que entiende demasiado. Y así es como lo ven. Y posiblemente tenía mucho conocimiento, pero no entendía. Igual que los fariseos. Conocían la Torá, pero no la entendían. Por eso se llevó con ellos. Exacto, el hecho de que la escritura nos dice, Judas sacaba de la bolsa. Eso no es los discípulos diciendo, ¿sabes qué? Me cae mal Judas. Digamos aquí que sacaba de la bolsa. No, es que Judas era un ladrón. Se robaba la plata del mismo Mashiach. Del ministerio. ¿Qué se puede esperar de él? ¿Cómo va a ser el mejor amigo? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Entonces, 30 piezas de plata le dieron. Repito, lo compraron como esclavo para poder hacer lo que les daba la gana. Vieron al mismo soberano Yahweh como un esclavo. Lo curioso es que Yahweh es tan humilde que Él nos sirve constantemente al darnos espíritu, al darnos entendimiento, al darnos comida. Él constantemente nos está sirviendo porque Él es humilde y porque el mismo Yahushua nos enseña que en el reino de Yahweh es diferente a este reino donde los gobernantes son servidos por el pueblo. No, en el reino de Yahweh el que gobierna sirve al pueblo al darle todo lo que necesita. Por ende Yahweh es así de humilde con nosotros, pero ¿qué hace el impío? El que no tiene entendimiento, el necio, dice, no, él es mi esclavo. Deme comida, deme carro, deme pareja, deme esto, deme lo otro. Es mi esclavo. Vale 30 piezas de plata. Y por 30 piezas de plata consigo 60. Y después traigo esas 60 y consigo... ¿Sí me explico? Como ellos lo ven, lo del dinero y la iglesia. Además de eso hay una profecía poderosísima. Por si algo, en Éxodo 21:32 es donde dice lo del esclavo. Éxodo 21:32. Si el becerro cornea a un siervo o a una sierva, a un esclavo o una esclava, su dueño pagará 30 siclos de plata y el becerro será apedreado. Entonces, había que pagar por ese esclavo. ¿Cuánto cobraba el esclavo? ¿Cuánto valía el esclavo? 30 piezas de plata. Entonces se devolvían las 30 piezas de plata que valía el esclavo. Y por eso se pagó eso por Mashiach. Si el becerro cornea a un siervo o a una sierva, su dueño pagará 30 ciclos de plata y el becerro será apedreado. Por otro lado, Zacarías, vamos a Zacarías 11:12, leo desde el 10. Tomé luego mi callado, favor, y lo quebré para romper el pacto que había concertado con todos los pueblos. Entonces dice, el pacto quedó deshecho ese día y así conocieron los pobres del rebaño que me observaban que aquella era palabra de Yahweh. Yo le dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Eso es Zacarías hablando, pero es Yahweh a través de él. Entonces como Yahweh diciéndole al mundo que él creó y que les da todo, constantemente. Si os parece, dadme mi salario, como dadme mi salario por haberte creado, por darte comida, por darte trabajo, por darte todo lo que es bueno. ¿Verdad? Porque todo lo que es malo no es Yahweh el que nos lo da, es uno mismo el que se lo consigue a través del enemigo. Entonces, dice, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Hasta eso. Y si no, está bien, si no me quiere pagar, tranquilo. Si no me quiere dar el honor que Yahweh merece, está bien. Entonces pesaron mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, es sorprendente. Vean cómo en Zacarías se había profetizado que cuando Yahweh viniera al mundo lo comprarían por 30 piezas de plata. Yahweh me dijo, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Hermoso precio, ¿verdad? Como hermosa cosa, qué bonito. Como uno dice, qué bonito. Yahweh aquí diciéndolo, qué hermoso. Hermoso precio con que me han apreciado. Resulta que soy un esclavo para ellos, así es como me ven. Está bien, bueno saberlo. Y lo había dicho aquí y se cumplió. Y los fariseos que no se dan cuenta, 30, ¿les parece? Está bien. No hubo uno que dijera, hey, disculpe, ¿usted leyó Zacarías? Nada de eso. 30, estamos, 30, saque 30 del tesoro. Tras de eso, saque 30 del tesoro. Del tesoro de Yahweh, de la plata de Yahweh. Sorprendentemente, tras de eso.
echadlo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Yahweh. Quebré luego el otro callado. Vean qué curioso, esto es sorprendente. Porque cuando Judas les devuelve, ya me estoy adelantando, pero yo creo que todos conocen esa parte. Judas llega un momento donde dice, no, ¿sabe qué? Voy a devolverle la plata. Y les devuelve la plata. Ellos la levantan y dicen, no, porque él la tiró. Dicen, no, esto es precio de sangre, porque ellos sabían, reconocen, y eso es para testimonio en contra de ellos, reconocen que lo compraron para matarlo. Entonces dicen, esto es precio de sangre, no lo podemos echar en el tesoro. Compremos un campo para enterrar personas. Campo de sangre, porque fue comprado con el dinero de sangre. Dijeron, no lo metamos en el tesoro, pero vean qué particular, qué sorprendente que Zacarías, siglos atrás, como Zacarías había metido en el tesoro 30 piezas de plata, porque Yahweh le dijo, ponlas en el tesoro del templo. Entonces Zacarías puso en el tesoro del templo 30 piezas de plata, que eventualmente los fariseos sacarían de ese mismo lugar para comprar a Yahushua, cumpliendo esto exactamente, porque obviamente no fueron literalmente las mismas monedas, pero es como meter $30 en el banco e ir siglos después y pedir los $30 de vuelta. 30 centavos de interés. Se podría decir, sí. Yahweh les dio el dinero para que ellos hicieran el pecado. Porque en sí el dinero, también vemos que aquí, o sea, fue por decirlo así, Zacarías le habla a los fariseos y al pueblo y ese es el dinero que le dan. Entonces Yahweh le dice, pónganlo en el tesoro. Después los fariseos agarran del tesoro 30 y compran a Yahushua. Entonces, mi punto es que está mucho más conectada a la profecía de lo que parece. Dice, Yahweh me dijo, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Yahweh. Quebré luego el otro callado, ataduras. Vean cómo quiebra el primer callado. ¿Cuál es? Favor. ¿Qué vino a traer Yahushua? Favor. Porque primero estuvo la muerte reinando, después reinó la ley y los profetas y después vino el favor y la verdad con Yahushua. ¿Qué hace Zacarías haciendo un acto profético? Quiebra el callado llamado favor y se da la profecía de 30 piezas de plata. Como pagaron 30 piezas de plata para poder matar a aquel que trajo el favor. Después viene, Yahweh me dijo, 14, quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Yahudá y Israel. Curiosamente el último viene a unir ya a Yahudá y Israel, pero los une después de la resurrección. Antes, a través de la prédica, va a traer división, como el mismo Yahushua dijo, yo vine a dividir. Y división en el sentido de que los que creen, obviamente, van a ser vistos como malos por los que no creen. Entonces eso es división. Y ataduras, curiosamente, como el último que viene como hijo pródigo. Y en cierta forma va a atar a las plagas a cada persona que tenga que pasar por ellas. Yahweh me dijo, toma ahora los aperos de un pastor insensato, porque yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. El falso Mesías, al cual siguen en las falsas doctrinas, y por eso muchos pastores se comportan así. Les valen las ovejas, lo único que quieren es ver qué sacan de las ovejas. Y por eso después dice, hay del pastor inútil que abandona el ganado, que la espada hiera su brazo y su ojo derecho. Y por eso los del sistema se cubren el ojo a cada rato, en fotos y en todas esas cosas, porque adoran al falso Mesías, que es el que se le oscureció un ojo, perdió un ojo, como Horus. ¿Está claro todo eso? Entonces me devuelvo a Mateo. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de Matzot se acercaron los discípulos a Yahushua. El primer día de la fiesta de Matzot, hay que ver algo. A veces dice Pesach, a veces dice Matzot. Recuerden que la fiesta de Pesach y Matzot se une. 12 horas de las 24 de Pesach, 12 son Matzot. Y las primeras 12 de Matzot son Pesach. Por eso es que se le llama Pesach o Matzot. Es intercambiable el nombre de Pesach. Entonces, a pesar de que la primer fiesta es Pesach, a veces se le llama Matzot. Es lo que quiero dejar claro. Y Yahweh dijo que Pesach se celebraría entre las dos tardes. Pesach es el 14, pero el cordero sería sacrificado
entre las dos tardes, dice la escritura. Entonces se traía un cordero el 10, por eso el 10 entró a Jerusalén en un asno, Yahushua. Después el cordero se amarraba a la cama por 4 días para que la persona se familiarizara, agarrara cariño. El día 14 se empezaban los preparativos, porque el 14 es Pesaj, dice la escritura. Y después dice, y sacrificarás el cordero entre las 2 tardes. Si, según el calendario lunar, el día empieza en la tarde, entonces no es necesario decir sacrificarás el cordero entre las 2 tardes, sino que diría sacrificarás el cordero ese día. Porque si el día va de tarde a tarde, ¿para qué decir entre las 2 tardes? Sin embargo, si dice que el día 14 es Pesaj, y de tarde en tarde sacrificarás el cordero, quiere decir, el 14 empieza a las 6 de la mañana, el 14 a las 6 de la tarde ya usted puede empezar a comer o sacrificar el cordero para comérselo. Pero eso va de la tarde del 14 hasta la tarde del 15, o sea, desde las 6 de la tarde del 14 hasta las 6 de la tarde del 15. Estamos en eso. Por eso es que Yahushua en la noche del 14 come Pesaj, cumpliendo Pesaj, y lo matan en la mañana y tarde del 15, cumpliendo Pesaj. Porque la escritura dice entre las 2 tardes. Por eso Yahushua cumple todo el día de Pesaj. Pero los fariseos iban 12 horas tarde por la luna. Por ende para ellos empezaba después, horas después. Eso es clave. Entonces dice, el primer día de la fiesta de Matzot, se acercaron los discípulos a Yahushua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? ¿Ven eso? No era la fiesta Matzot, ¿por qué dice Pesaj? Porque así le llamaban también. Dice el primer día, y es para comer Pesaj, entonces quiere decir que era el 14. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? Él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesaj con mis discípulos. La forma en que está escrito le hace uno pensar que eso también fue un milagro, pero no necesariamente. ¿Verdad? Yahushua pudo haber pasado por algún lado, hablar con una persona y decirle, ¿podemos celebrarlo aquí? ¿Le parece? O tal vez el hombre le dijo, ¿qué, Yahushua, por qué no celebra aquí Pesaj? Y Yahushua le pudo haber dicho, sí, ahora va mandando un discípulo para que usted le diga dónde y él prepara todo. ¿Verdad? Obviamente también puede ser que Yahushua dijo, no, va a haber un ángel que va a ser visto como un hombre y él les va a dar un lugar, ¿verdad? Obviamente eso también puede ser, que creo yo es como lo que algunos quizá piensan automáticamente por lo milagroso de Mashiach, pero no todo tenía que ser milagroso, no todo tenía que ser de la nada o hacerlo directamente el Padre. Algunas cosas podían ser arregladas. Entonces, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesaj con mis discípulos. Ve, aquí dicen, se puede pensar que Yahushua había hecho algún arreglo previo. Verso 19. Los discípulos hicieron como Yahushua les mandó y prepararon Pesaj. Ellos se encargaron de preparar todo para Pesaj. Cuando cayó la noche, porque la preparación es a partir de la tarde, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Curioso como el cordero era entregado para ser cocinado esa noche. Pesaj. Yahushua dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Plena comida, todo el mundo pensando que están celebrando una fiesta de gozo. Y dice, me van a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle, ¿soy yo soberano? Qué feo. O sea, me imagino todos los pensamientos y las emociones como se pusieron entre ellos cuando Yahushua les dice eso, ya sabiendo ellos el profeta que es Mashiach, o sea, que todo lo que decía se cumplía y demás, diciendo, o sea, lo van a entregar y puede ser cualquiera, según la mente de ellos, ¿verdad? No. Por un lado, sí, pues es que por eso, ese es el punto o sea, que eso es buenísimo, debería ser así. Pero, por ejemplo, así fue Pedro cuando dijo, no, yo no lo voy a negar, yo muero con usted. ¿Sí me explico? Entonces, es un balance al que uno debe llegar, y el balance hace que uno diga, usted sabe mejor que yo, usted me conoce mejor, y no sé lo que voy a hacer. Si usted me dice que yo voy a hacer algo, puede ser que yo ahorita diga que no, pero ya en el momento puede que suceda, entonces no me atrevo a decir que no. O sea, es más o menos el pensamiento que estaba pasando aquí. Repito, muy bueno decir, no, yo nunca, pero eso lo hizo Pedro y terminó cumpliéndose. Por ende,
La posibilidad, o sea, si Yahweh dice algo, se cumple. Punto. Y ahí es donde entra también el pensamiento del enemigo, es usted, es usted. Entonces por eso la pregunta es mejor, ¿seré yo? Porque el enemigo va a decir, usted es usted, sepa que es usted el que lo va a entregar. Mientras que una parte dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Ahí está el pleito en el corazón, entonces empiezan a decir, ¿será que seré yo? Pero el hecho de que preguntan es valentía. En el sentido de que si soy yo, dígamelo de una vez para ver qué hago, no sé, oremos o algo. Mientras que Judas sabía ya, porque ya había hecho negocio. Y él al principio está calladito. Pregúntense. Entonces, es parte de valentía de ellos, es parte de fe y parte del balance ese que hay que tener entre lo que le dice el espíritu de Yahweh y lo que le dice el enemigo. Entonces dicen, ¿soy yo soberano? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Hay gente que toma esto para decir, ve que Judas era súper amigo porque estaba a la pura par y por eso metía en el mismo plato. Como, o sea, por un lado puede haber un plato donde todos metían el eje. Y también el que estuviese cerca no era tan, digamos, sabemos que Judas estaba a su lado en este momento, Yahuhanán, Juan estaba al lado de Yahushua, estaba acostado en su pecho. Ese era el discípulo amado, por eso estaba ahí. Por allá le pregunta a Pedro, dígale, ¿quién es? Entonces Yahushua le dice a Juan, al que yo le dé el ejem, ese es. Pero nada raro que, ¿verdad? Judas pudiese estudiar podría estar a la izquierda y por ende cerca, metiendo en el mismo plato el ejem, porque se echaba el ejem para comérselo mejor. Entonces estaba el plato y podría estar aquí Judas metiendo ahí y como diciendo, si es el que mete la mano conmigo en el plato, pero como para que quedara más claro, como vemos en Juan, le dice al que le voy a dar el ejem, ya como para que usted sepa. Ahora, una vez que Juan le dice a los demás discípulos, porque en ese momento no se supo, es cuando ya los demás discípulos saben y por eso Mateo dijo, como si lo hubiera dicho abiertamente, pero en realidad él lo dijo en secreto primero. Entonces dice, ¿soy yo soberano? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Aquí ponen, había un plato en común lleno de salsa dulce en el que se remojaba el pan y las hierbas amargas. El traidor estaba ya a punto de romper la solidaridad que aquel acto significaba. Por eso lo menciona Yahushua. Particular es como aquel que mete la mano conmigo en el plato, que se supone que somos uno, por eso metemos en el mismo plato. Por eso compartimos, porque somos uno. Como he dicho, el comer a la mesa representa ser uno en familia. Por eso Yahweh dice que ellos preparan mesa para Gad en vez de para Yahweh. Por eso Yahushua dice en Apocalipsis que el que me abre, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, yo entraré y me sentaré a la mesa con él y cenaré con él. O sea, seremos uno. Aquí al decir esto está diciendo, me va a entregar aquel que dice ser uno conmigo. Curiosamente, aquel que hoy en día dicen que sí, eran así. Pero más bien es el contraste, es decir, alguien que dice ser uno conmigo, alguien que come conmigo se va a atrever a hacer eso. Y por ende traer división, hacer que todas las ovejas se esparzan, como había profetizado Zacarías. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, porque todo estaba profetizado. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Si Judas hubiese sido súper buen amigo y estuviese haciendo algo bueno para Yahushua, Yahushua no hubiese dicho esto. Y algunos quizá lo tomen como, ay, pobrecito él, porque todo el mundo lo va a ver como el malo. Ay, pobrecito él, porque todo el mundo lo va a odiar. Pero lo que la gente piense es irrelevante. Por eso los que piensan así son los que tienen las cosas puestas en los ojos de los hombres, como Satanás. Se juzgan por las apariencias. Y Yahushua está hablando aquí de que esa persona cometió el error más grande que una persona puede cometer. No que fue el más obediente que puede haber, que es lo que dicen esos gnósticos. Entonces dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Uno no puede entrar al otro mundo a menos de que nazca en este mundo. Pero para personas que entran a este mundo a hacer tales cosas, mejor no nacer, mejor no existir.
Y digo para personas que hacen esas cosas, porque por la depresión y por otras razones de este mundo, una persona que quizá sí sea del Padre puede llegar a sentir en algún momento el no querer existir. Pero eso tiene que ver con el hecho de que este mundo es tener negatividad, ser oscuridad y no saber, o sea, no conocer, no haber experimentado aún el otro mundo. A pesar de saber lo que es el otro mundo, el no haberlo experimentado hace que uno diga como, no, bueno, digo algunos, repito, por si algo, que mejor no existir del todo a estar en este mundo. Como la gente que dice, mejor, bueno, pues al revés, haber amado y perdido que no haber amado del todo. Hay personas que más bien lo ven al revés, como mejor no haber amado del todo porque perder duele mucho. ¿Sí me explico? Entonces hay puntos en la vida donde una persona puede decir, mejor no haber vivido del todo porque vivir duele mucho. ¿Sí me explico? Pero no ese es el punto aquí. Aquí el punto es alguien que hizo tanto mal que se va a ir al infierno eternamente a sufrir y por ende mejor no haber entrado al mundo para evitarse el sufrimiento eterno. Entonces, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Yehudá, el que lo iba a entregar, dijo, soy yo, maestro. Ya cuando yo a todos dice, tengo que hacer el papel, tengo que hacer como ellos, que no lo van a entregar, voy a hacer como ellos para parecer que no. Como, ay, pues ahí seré yo, después de haber hecho el negocio. No puede ser. Sí, lo más evidente, en su corazón es como soy yo, maestro. Exacto, de hecho, estoy casi seguro que, o sea, una forma de interpretarlo sería esa. Similar a cuando, o sea, similar en el sentido de la interpretación. Cuando Jacob entró a tomar la bendición, que dijo, soy yo, refiriéndose a Jacob. Esaú es tu hijo primogénito. Pero se oyó, soy yo, Esaú, tu hijo primogénito. Entonces, pero obviamente eso era Jacob, un justo. Aquí tenemos a Judas, un impío, que dice, soy yo, maestro, como para hacer el papel, pero por dentro está diciendo, soy yo, maestro. No en pregunta. Le dijo, tú lo has dicho. Y tras de eso es como, uy, yo esperaba que usted hiciera el papel también. Qué sorprendente. Soy yo, maestro, tú lo has dicho. Y Judas, uy, 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 qué marcada. Mientras comían, tomó Yahushua el lejem, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. Mientras comían, tomó Yahushua el lejem, matzá, más bien. Lo bendijo, ¿verdad? Porque se da una bendición por la comida, por haber sido sacado de la tierra. Se alaba a Yahweh por el fruto que nos da de la tierra. Es básicamente, en resumen, la oración que se da. Bendito sea Yahweh, Rey del universo, por el fruto que nos da de la tierra. Mientras comían, tomó Yahushua el matzá. Vean que comían y tomó el matzá, que lo más seguro estaban comiendo cordero. Y ahora toma el matzá para empezar con el acto profético que representa Pesaj. Puesto que Yahushua es el cordero que iba a ser sacrificado, por decirlo así, cocinado, para que nosotros pudiésemos comer de él. Por eso en la cena de Mashiach solo se menciona el matzá y el vino, el pan y el vino. No se menciona el cordero. Eso era obvio que estaban comiendo en ese día, pero no se menciona porque el cordero es él. En el cristianismo y catolicismo, al separar Pesaj del Éxodo, del Pesaj de Éxodo, y verlo solo como Yahushua comió pan y vino, lo que llaman la última cena, comió pan y vino con sus discípulos, entonces lo ven solo como si la celebración fuese pan y vino, pero no entienden todo lo que se llevaba ahí en esa cena, todo lo que tenían que hacer, todo lo que hacían. Y el punto del cordero, repito, que como no se menciona el cordero, mi punto es mucha gente no piensa en que había un cordero, no piensa en la fiesta que estaban celebrando, solo piensan desde el punto de vista católico. O sea, prohíben comer carne de cordero el día que hay que comer carne de cordero. Le están prohibiendo al mundo que se hagan uno con Mashiach sin darse cuenta. La gente, ¿verdad? Porque ellos sí. Se comen a Dagón, exacto. En vez de comer del cordero, se comen a Dagón, que es como se visten los sacerdotes católicos, curiosamente, como los sacerdotes de Dagón, el dios pez. Por eso también escriben Jesús en un pececito. Entonces, dice, mientras comían, tomó Yahushua el matzá y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. También esto, vean que no solo metían el matzá en un plato para representar la unidad,
sino que agarraba un solo matzá y lo partía y lo pasaba. No era como que una porción para cada uno, que es como lo hacemos acá, ¿verdad? Hemos visto, bueno, los pesas que hemos tenido, ¿verdad? Una sola porción para partirlo para todos, porque el punto es que todos comamos del mismo, para que todos seamos uno, para que todos comamos de la misma doctrina, el verdadero Mashiach, creamos en el mismo soberano. Y esa es la representación, además de que su carne sería partida con los azotes y con los clavos por nuestros pecados. Su carne sería partida, por eso la carne representa el matzá que él parte para darnos. Por eso los pocos son como el trigo con el que se hace pan. Los muchos son como las uvas con las que se hace vino. Y por eso en Apocalipsis 14, la cosecha de los pocos y los muchos, trigo y vino. Cuerpo y sangre de Mashiach, la congregación. Lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ayer me hicieron una pregunta y bueno, verá, yo necesito que cuando hagan preguntas, bueno, no ustedes, porque yo sé que ustedes ya casi que no preguntan, son más que todos los de, o sea, como vienen aquí me refiero. El punto es que a veces me hacen preguntas y no las escriben bien y yo no sé cómo hacer para responderles. Entonces a veces no sé lo que me están preguntando. Ya me hicieron una pregunta que al final nunca supe que me estaban preguntando, pero hablé buen rato. Que era acerca de cómo le dice uno a un judío, no, sí, es que en realidad no le entendí la pregunta, pero era algo así como, ¿cómo hablo con una persona que cree? No sé muy bien qué era lo que cree, pero para hacerle entender que unos mandamientos sí se cumplen y otros no, y yo, ¿cómo no? Todos los mandamientos se cumplen. Hay que cumplir todos los mandamientos, pero ¿cómo hago yo para decirle que unos mandamientos de la letra sí y otros no? No, lo que hay que entender es lo que el mandamiento nos está diciendo y cumplir eso que el mandamiento nos está diciendo. No es que voy a cumplir también lo que no tengo que cumplir solo por si algo. No. Voy a entender lo que el mandamiento me está diciendo y cumplo eso. Como por ejemplo aquí, dice, esto es mi carne, esto es mi carne. Por este verso, escrito así, en el catolicismo enseñan que cuando ellos agarran la hostia, esa que les dan, ellos, primero que todo es circular, es amarilla porque representa el sol, no es Yahushua HaMashiach, no es matzá, es hostia, no sé qué hostia es eso. Les dan una galletica, ¿verdad? Entonces, es el sol con el que se están uniendo. Y ellos dicen que ellos se comen eso, y como dice, esto es mi carne, ellos creen, y es parte de la doctrina católica, que tienen que creer que esa hostia en su corazón, perdón, en su estómago, se convierte en carne. Ellos creen que son caníbales, que se están comiendo la carne y la sangre de Mashiach literalmente. Y uno les dice, no, es una representación lo que Yahushua estaba diciendo. Y ellos dicen, no, porque ahí dice, esto es. No dice, esto es como. O sea, a ese punto llega la ceguera y lo tapados que están esos oídos por la idolatría. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Como cuando Yahushua le dijo a los discípulos lo de cuidado con la levadura de los fariseos, y ellos dicen, uy, no trajimos pan, qué torta. Y después les explica, no, estoy hablando de la hipocresía. Pero él les dijo la levadura, no les dijo lo que es como levadura. ¿Sí me explico? Entonces aquí no dice, es como mi carne, no está diciendo, esto es mi carne. Entiendan que al tomar esto, en sus corazones están tomando la fe y por ende se están haciendo uno conmigo. Ese es el punto. Así como cuando uno come algo, eso que uno come, el cuerpo lo toma para sí mismo y por ende uno es lo que uno come. Entonces Yahushua dice, coman esto es mi carne para que sean uno conmigo. Crean en este evento que es mi sacrificio para que puedan ser uno conmigo. Y ese es el punto. Cuando comemos matzá, sabemos que es matzá, sabemos que es comida, pero representa el hacernos uno con Mashiach. El que Él se vuelva uno con nuestro cuerpo, que Él nos dé cuerpo y nos dé sangre, como el vino. ¿Sí me explico? Pero repito, en el catolicismo dicen que no, son caníbales. Ellos se comen la carne, se comen la sangre. ¿Por qué? Porque dice esto es, no dice esto es como. Y solo por una palabra hacen toda una doctrina. Y es lo mismo que sucede con todos los demás versos de la Torá, cuando los interpretan por la letra. Y repito, por la letra, como así, es que no. En letra dice esto es, entonces punto. No son capaces de decir esto es, pero sabemos que Yahweh hablaba en parábolas y que esto y que lo otro. Entonces lo que quiere decir es. Entonces, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado todá, les dio. Una vez más, esto de todá es más bien la bendición, que es ahora darle todá a Yahweh por darnos el fruto de la viña. Similar a la oración anterior, solo que en vez de fruto de la tierra, fruto de la viña. Tomando la copa y habiendo dado todá, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Vean qué particular. Obviamente ahí solo estaban los discípulos, por ende todos comieron también del matzá. Y ese era el punto, coman. Pero dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso es como, si quieren, tomad, comed. Los pocos son el matzá. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Y Yahushua dice, esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Pero vea que dice también, bebed de ella todos. En la otra no dijo, comed de ella todos, aunque se sabe que comieron todos. Mi punto es que en este tiempo, todos los muchos van a creer, y por ende son vino. Pero solo los pocos van a comer matzá, ser su cuerpo, ser el trigo. Pocos y muchos, trigo y uvas. Aquí primero habla del trigo, del pan, y dice tomad, comed, punto. Es como como los dos discípulos dando la doctrina y diciendo comed, pero muchos no van a querer comer. Está bien, pero el vino sí, si no, no se justifican, si no, no pueden entrar. Entonces el vino tómenlo todos, por favor. Pero el nombre, si no lo quiere, ok, es su decisión. ¿Sí me explico? Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto es a través de la sangre de Mashiach, no a través de la carne. ¿Sí me explico? Porque el último es el que viene a confirmar el pacto. Y el último sale de los pocos. Entonces es como que con la sangre en este momento se está haciendo el pacto de Mashiach. Y con la carne del último, o sangre, se hace el pacto, se confirma el pacto, perdón. ¿Verdad? Como lo vemos en Daniel. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto. Y el punto al que iba con eso que dije, que mencionó el nuevo pacto con la sangre, no con la carne, porque primero que todo el pacto se hace con derramamiento de sangre, como lo hemos visto a través de la escritura. Se tiene que derramar sangre para que el pacto sea válido. Por eso la circuncisión era un tipo de pacto. Derramaba sangre la persona, estaba haciendo un pacto con algo. Y Yahushua está derramando su propia sangre para que el pueblo reciba el nuevo pacto prometido en Jeremías 31:27. Dice, vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Yahudá de simiente de hombre y de simiente de animal. Simiente de hombre, Yahushua es la simiente. Yahushua es la semilla, porque la palabra de Yahweh es la semilla y la palabra de Yahweh es el nombre de Yahushua, según Apocalipsis 19:3. Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. En aquellos días no dirán más. Vean qué particular. Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar, perder y afligir. Aquí se refiere a las 4 cosas que le había dicho a Jeremías que hiciera, y después para plantar y edificar. 4 y 2, como los 6 milenios de la historia humana. Los primeros 4 de destrucción, cuando el pueblo sufrió tanto, después vino Yahushua para empezar a plantar como la semilla, para empezar a edificar la congregación, cada uno como una piedra del templo. ¿Sí me explico? Los primeros 4000 años donde reinó la muerte, la ley que condena. Entonces después dice, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos les dio de entera, que eso se refiere a la maldición generacional. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará de entera. Vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto que era con la sangre de Mashiach, el que estamos viendo. Esto es muy importante porque los judíos dicen que el pacto de la Torah ha sido el mismo y es para siempre y es eterno. De ser así, entonces, ¿por qué Yahweh dice aquí que haría un nuevo pacto? Y lo dicen los profetas, no lo dicen el nuevo pacto. Obviamente, sería ilógico. Lo dice en el Antiguo Testamento, que va a ser un nuevo pacto. Si va a ser un nuevo pacto, como explica Pablo, a que muchos no le creen tampoco, tristemente. Pablo habla de que si la escritura en Jeremías dice que haría un nuevo pacto, eso quiere decir que el otro pacto es viejo. Y aquello que es viejo
llega un momento donde desaparece. Por ende, no se trata de que Yahushua abolió la Torah haciéndola desaparecer, se trata de que la cumplió para que nosotros la entendamos según la verdad y podamos cumplirla según el nuevo pacto, no el antiguo que más bien condenaba a la gente a través del cumplimiento de mandamientos de hombres. ¿Está claro? Entonces el decir nuevo pacto hacia el otro viejo. El decir nuevo pacto, que sería para siempre, hacia el otro temporal. ¿Sí me explico? Entonces el pacto que se hizo con las tablas en Sinaí era un ejemplo del verdadero pacto. Por eso el pacto que se hizo en el monte Sinaí empezó con Pesaj, un cordero siendo sacrificado cuando salieron de Egipto. ¿Sí me explico? Ahora el cordero está siendo sacrificado aquí. ¿Para qué? Para el nuevo pacto, el verdadero. Porque el del cordero fue una representación, por eso fue un animal. El de Mashiach fue un hombre, por eso paga por el hombre. ¿Sí me explico? Entonces, el verdadero pacto era el de Mashiach, que fue representado con el de Moshe. Pero los judíos se quedan atascados en el de Moshe por la letra y no entienden aún que Jeremías dice: haré un nuevo pacto. Entonces, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese. ¿Por qué no como ese? Porque ese es temporal. Porque ese no era perfecto. La Torah es perfecta, pero no el pacto, porque era según la carne. Claro. Sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto. Es como yo hice pacto con ellos, pero ellos lo volvieron inválido. Ellos fueron los que lo rompieron, no fue Yahweh. O sea, Yahweh permite que se deshaga por el libre albedrío que nos da. Pero es como un hombre que se casa con una mujer y la mujer rompe el pacto cuando es infiel. Es como que hicimos un pacto, solo usted y yo, pero la mujer mete a otra persona en la pareja, rompió el pacto. La congregación de Israel hizo pacto con Yahweh, pero se fue a seguir al Señor, Baal, a Gad, Dios. Entonces el pacto fue roto, porque recuerden que la única razón para divorcio es infidelidad, adulterio. Entonces el pacto fue roto por la persona, por la congregación que adulteró espiritualmente, con la idolatría, fornicó. Entonces ahora Yahweh tiene que hacer un nuevo pacto. Es como que me voy a volver a casar con usted, pero esta vez eso no vuelve a pasar. ¿Está claro? ¿Y cómo no vuelve a pasar? Haciendo una nueva congregación de espíritu, no de carne. De justo juicio, no que juzga por las apariencias. Esto y lo otro. Entonces, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Vean ahí, aunque fui un marido. De ahí Pablo entiende que el matrimonio es un misterio, que representa la unión del Padre con su congregación. La unión de hombre con mujer es Mashiach con el pueblo. Por eso dice, aunque fui yo como un marido para ellos. No, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Primero y último, sabiduría y entendimiento, para así tener el verdadero conocimiento. Yo seré su poderoso y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo cual sucede al fin de los tiempos, ¿verdad? Por eso el último tiene que venir a confirmar el pacto. Y tomando la copa y habiendo dado toda, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Era vino, pero representaba la sangre. El vino es llamado la sangre de las uvas. Y Yahushua dice ser la vid. Entonces, si Yahushua es la vid, su sangre es el vino. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Pacto que acabamos de ver profetizado en Jeremías. Y que los judíos siguen rechazando sorprendentemente. Que por muchos es derramada. Por muchos, no por los pocos. Por los muchos, o sea, por los pocos también, claro está.
Porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Los muchos que son llamados, por ellos se derramó la sangre. Por eso son justificados. Pero solo los pocos son salvos, que eso ya es otra cosa. Y que normalmente en el cristianismo todo lo mezclan. Entonces, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Por eso en Daniel 9, cuando habla de las 70 semanas y que en la semana última se presentaría el príncipe que confirmaría el pacto, los cristianos dicen que ese príncipe es el anticristo, lo cual no tiene sentido porque después de ese príncipe se manifiesta la abominación, y la abominación es el anticristo. Pero además de eso dice el 9, por otra semana, en el 27, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador es el anticristo, entonces el príncipe no es, pero en el cristianismo dicen que es, entonces un enredo. Pero vean lo que dice, verso 27, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? El nuevo. Lo confirma con muchos. ¿Por qué? Porque dice la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Por eso el príncipe viene y confirma el pacto con muchos. Porque el nuevo pacto fue hecho con los muchos. Por eso lo confirma, no lo hace. Una cosa es hacerlo y otra cosa es confirmarlo. Los cristianos dicen que el anticristo es el que hace el pacto, o el que confirma el pacto. Si confirma el pacto, ¿cuándo lo hizo? Como para poder confirmarlo. Entonces hay muchas cosas con respecto a la doctrina cristiana que en realidad no tienen sentido, se salen de... Y aquí en Daniel 9 vemos que vendría Mashiach Nagid, Mashiach sería cortado, después aparecería el Nagid y confirmaría el pacto con los muchos. Ese es el punto. Primera venida Mashiach, segunda venida el Nagid, el príncipe. El primero hizo el nuevo pacto con muchos, el último confirma el pacto con muchos. Espero esté claro, muy importante, porque entiendo que el 9 de Daniel es un poco complicado, y lo que más lo complica, me parece a mí, es la interpretación cristiana, el haber nacido cristiano, y si a alguien le interesaba la escatología y estudió todo lo que tiene que ver con el fin de los tiempos desde el punto de vista cristiano, llegar a Daniel 9 va a ser un poco problemático, por todo lo que ya está ahí enseñado. Entonces, dice... Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Para perdón de pecados. No dice para salvación. En el cristianismo dicen que es lo mismo, pero salvación es no tener que morir. Perdón de pecados es ser justificado. Por eso Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, perdón de pecados. Pero con la boca se confiesa, Yahushua es mi soberano, para salvación, para no tener que experimentar muerte. Entonces dice que por muchos es derramada para perdón de pecados. Además, aquí habría sido la tercera copa que él levantó. La tercera copa, en Pesach se toman 4. La tercera es la de la redención. Por eso él viene y la tercera copa, que es la de la redención, dice, esta es mi sangre, porque su sangre nos redimiría de nuestros pecados. Pero falta una cuarta copa. En lo espiritual, representa que Yahushua pasaría la copa al último. Como dijo Yahushua, si no puedes pasar la copa sin que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Eso quiere decir, la copa va a pasar. Lo que no quiero es beberla. Pero Yahushua dijo que se haga tu voluntad. Entonces tuvo que beberla y después pasarla. Porque él bebió la tercera y después la pasaría a la cuarta para que se cumpla todo lo de Pesaj. El último toma la copa y a través de su sacrificio confirma el pacto con los muchos. ¿Está claro? Y cumple todo lo de las 4 copas. Curiosamente, cuando Yosef, que en una de las interpretaciones representa a Yahushua, está en Egipto y llegan sus hermanos y llega Benjamín, que Benjamín fue el último hijo de Jacob, por ende representa al último en ese contexto que estoy mencionando. Cuando se van para la casa, Yosef agarra el dinero de todos ellos y lo pone en su saco, y agarra su copa y la pone en el saco de Benjamín. Pasó la copa a Benjamín, eso es Yahushua pasando la copa al último, y después lo llama ladrón. ¿Por qué? Porque el último viene como ladrón en la noche. Entonces Benjamín es llamado ladrón por llevarse la copa de Yosef. Eso quiere decir que Yahushua pasa la copa al último, quien viene como ladrón en la noche. Ahora, en el sentido más literal de que levantó la tercera copa, si él levanta la tercera copa y después de esto lo venden, la fiesta de Pesaj quedó en suspenso.
No había terminado. Lo venden, lo sacrifican y solo se nos ha mencionado literalmente vino y pan. Cuando sacrifican al cordero, ahí está el cordero ahora. Y en el madero, él pide que le den de beber, porque llega un momento donde le da sed. Antitos de morir, después de que le habían ofrecido, él dice no. Antitos de morir, él dice ahora sí, denme de beber. Y le traen vinagre y le dan de beber. Vinagre es vino pasado, vino agrio. Entonces el vinagre que le dan antes de morir, eso es Yahushua tomando la cuarta copa, cumpliendo la fiesta de Pesaj en el momento de su muerte. ¿Está claro? Entonces Yahushua lo cumplió en su muerte con las 4 copas, siendo esta la tercera. Pero además espiritualmente o proféticamente representa que esta sería la tercera copa y que el último le pasarían la copa para hacer la cuarta copa. El fin. ¿Está claro todo eso? Muy importante. Entonces dice que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En lo literal ahí está diciendo, sepan que a partir de este momento no voy a volver a beber vino. Por eso después vivo vinagre, ¿verdad? Es parecido. No voy a volver vino hasta que esté con ustedes tomando vino nuevo en el reino de Yahweh, como en las bodas del Cordero. Ya, ahora sí, tráigamelo. Después de 2000 años, está fuerte la fiesta. Pero en el sentido espiritual, está diciendo, no voy a beber con ustedes otra vez Pesaj hasta que vuelva como el vino nuevo. Porque vino viejo en odre viejo, primer venida. Vino nuevo en odre nuevo, segunda venida. Primer revelación en un cuerpo para hace 2000 años. Segunda revelación en un cuerpo para el fin de los tiempos. Vino como revelación, odre como cuerpo. Entonces aquí Yahushua está diciendo, no voy a volver a beber con ustedes o celebrar Pesaj como ahorita, hasta que esté el vino nuevo, la segunda manifestación. O hasta que vino de nuevo. Entonces, dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, hasta aquel día como el día de Yahweh, el Shabbat, que vienen a iniciar los 2 testigos. ¿Está claro?